Michael Cosa, que es un funcionario de los Estados Unidos que conoce Panamá y conoce a mucha gente en Panamá, de un sector y del otro. Y por eso es una ventaja hablar de Panamá con el embajador Cosa. Embajador Cosa, bienvenido a Radio Panamá. Bien, primero que todo, gracias. Es un placer estar con usted otra vez y con Radio Panamá. Y disfruté de nuestra entrevista hace unos meses cuando estuve allí en Panamá y conversar con usted ahora lo que se está dando en el mundo, mucho que se está dando en el mundo y Panamá tiene un papel importante porque es uno de los aliados y socios más confiados y más importantes en la región. Feliz de estar con ustedes el día de hoy. La semana pasada, el embajador Cossack emitió un tweet y finalizaba hashtag Estamos unidos contra la corrupción. Para mí, ese hashtag fue tal vez lo más revelador. No digo que lo otro, al tema que se refería, no era importante, el tema Parlacén, etcétera, pero hashtag Estamos unidos contra la corrupción, que debemos entender que es un tema que los Estados Unidos no va a negociar con sus aliados, con personas, etcétera. Y bien, gracias. Y sí, sí es un eslogan, es una frase que refleja una política muy importante de parte de los Estados Unidos. Verán, nosotros hemos estado trabajando con socios en toda la región, en el hemisferio occidental por años, para intentar mejorar las oportunidades y la prosperidad para todos los pueblos de la región. Y nosotros hemos invertido miles de millones de dólares en programas de desarrollo, etcétera, pero lo que encontramos que es el mayor retraso al avance de las sociedades es la corrupción. Y si uno quiere tener una economía robusta y próspera, una vida próspera para los pueblos y que ellos vean que hay oportunidades para avanzar en su propio país, ellos necesitan saber que están jugando en un campo nivelado. Ellos deben, si ellos encuentran que otras personas pueden ganarles la competencia por medio de la corrupción o porque las adquisiciones gubernamentales están siendo hechas de manera injusta, la gente se va a otro lado. Y no hay manera en la cual los gobiernos puedan hacer el tipo de inversión que es necesario en los países para poder hacerlos prósperos. Eso viene del sector privado y esa inversión privada viene de la falta de corrupción y huye de la corrupción y del mal gobierno. Y entonces es una política de toda la región. De hecho, es mundial para nosotros. Ahora, sobre cuáles son las consecuencias. No, nosotros no decimos que no vamos a negociar con un gobierno si tiene algo de corrupción, nada de eso. Nosotros sí tenemos consecuencias para individuos que sean corruptos. Según las leyes estadounidenses, las visas les pueden ser negadas a ellos y a sus familiares. A veces imponemos sanciones para intentar recuperar los bienes mal habidos. Sí hay consecuencias para gobiernos también. Si el gobierno no hace cosa alguna por intentar controlar la corrupción, obviamente no vamos a ofrecer el tipo de asistencia y cooperación que ofreceríamos de otro modo. Pero creo que nuestro mayor énfasis de esto ha sido del lado de la política, intentar trabajar con los gobiernos para ayudarles a que mejoren su propio sistema legal y que fortalezcan sus instituciones y el imperio de la ley. En el caso de Panamá hemos trabajado muy de cerca bueno, es que tenemos intereses invertidos aquí. Queremos ver que Panamá tenga éxito atrayendo a la inversión directa externa. Nosotros somos el mayor usuario del canal de Panamá, somos el socio comercial más grande de Panamá. Cualquier cosa que podamos hacer para ayudar a las autoridades panameñas, para fortalecer estas instituciones, y todos tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Nosotros tampoco somos inmunes a problemas de corrupción nosotros mismos, pero creo que fue $1 millón que invertimos recientemente en cooperación técnica con Panamá. Por lo tanto, es un asunto grande, como pueden ver. Es un problema grande en la región generalmente. Es un asunto grande para nosotros
Y nosotros es algo en lo que queremos trabajar y que estamos trabajando muy de cerca y muy exitosamente con su gobierno. Es un aliado maravilloso en este esfuerzo. A propósito de eso, embajador Cossack, hay un debate en Panamá producto de una situación. El expresidente Martinelli, que está siendo señalado por la justicia panameña, sigue invocando lo que se denomina un principio de especialidad por un tratado que hay entre Panamá y los Estados Unidos. ¿Cuál es la interpretación que da el Departamento de Estado de la aplicación del principio de especialidad que invoca el expresidente Martinelli? Bien, el Departamento de Estado tiene una posición que no ha cambiado. Panamá intenta traer al expresidente Martinelli a justicia sin pedir exención de la regla de especialidad de Estados Unidos. Lo que suceda de ahora en adelante depende de Panamá. Esa ha sido nuestra posición y sigue siendo nuestra posición. No reconocen el principio de especialidad o sea, el principio de especialidad no cubre al expresidente Martinelli en opinión del Departamento de Estado. Como decía, Panamá tiene libertad de llevarlo a juicio sin obtener una exención de esa regla. Yo no voy a intentar entrar en el raciocinio judicial de esto. Ustedes podrán obtener eso de nuestros abogados y los expertos en tratados de extradición. Pero el punto final es que, bajo nuestra interpretación, ustedes no necesitan cosa alguna de nosotros para poder tomar acción. Así es que es una cuestión ahora de derecho panameño. Si las autoridades judiciales de Panamá tienen algo que quieren hacer con el señor Martinelli, ellos pueden hacerlo. Si ellos eligen no hacerlo, esa fue su elección y no tiene cosa alguna que ver con los Estados Unidos. ¿Cuánto considera Estados Unidos que ha afectado a Latinoamérica el caso de Brecht en materia de corrupción desde el punto de vista de la óptica de Estados Unidos? Este caso de Odebrecht, que surgió en muchos diferentes países en la región, obviamente fue de enorme consecuencia. Los dineros involucrados fueron enormes. Los efectos sobre la confianza del pueblo en sus gobiernos y en funcionarios de alto nivel en los gobiernos y en varios países de la región quedaron muy afectados. Entonces, sí, es un buen ejemplo de por qué la corrupción no es buena idea. Ahora, yo debo decir que una de las cosas que los Estados Unidos ha hecho con los años es que en los años 70, creo que fue, nosotros sancionamos la ley contra las prácticas corruptas en el extranjero, que hace que sea ilegal que cualquier compañía de Estados Unidos pague sobornos o que se involucre en ese tipo de actividades. Y mientras que algunas personas al inicio dijeron que eso nos pondría en desventaja ante nuestros competidores, resulta que a la larga hemos encontrado que eso ha ayudado a nuestras compañías porque la gente sabe que nuestras compañías no están pagando sobornos, mientras que no saben eso cuando están lidiando con el Partido Comunista de China o sus compañías paraestatales o algunos otros países en la región. Entonces, nuestro punto de vista sería que los países que quieren asegurarse de que sus compañías no se involucren en este tipo de actividades deben crear una ley similar a la ley contra prácticas corruptas en el extranjero. Así hacer que el costo de que una compañía pague un soborno sea tan alto que no lo haga. Y así también podemos evitar que los funcionarios acepten los sobornos. Y de manera contraria, los sistemas de justicia en la región deben tomar acción contra aquellos que sí han aceptado sobornos en desventaja de sus propios compatriotas. Mucha gente en Latinoamérica, particularmente de gobiernos en Latinoamérica, usaron el sistema bancario de Estados Unidos para mover la plata del escándalo de Brecht. ¿Cree el embajador cosa que toda esa gente la van a sentar en un juicio en Estados Unidos?
Va a depender de nuestro Departamento de Justicia decidir quién ha quebrantado las leyes de Estados Unidos. Verán, puede ser que alguien está quebrantando una ley de su propio país al tomar un soborno y ponerlo en su cuenta de banco. Si están lavando dinero, que es una parte particular, es una manera particular de lavar dinero, eso puede ser encausable en los Estados Unidos. Y como comenté anteriormente, las personas quienes han utilizado nuestro sistema financiero pueden quedar sujetos a sanciones, no sanciones criminales o delictivas, sino en sus activos pueden ser congelados o se pueden hacer otras medidas. Pero van a haber algunas consecuencias que son posibles, pero con respecto a cualquier caso específico, yo le referiría a nuestro Departamento de Justicia. Embajador, no le voy a preguntar sobre el caso desde el punto de vista de la justicia de los hermanos Martinelli, panameños en Guatemala. Le voy a preguntar sobre la petición de extradición, porque estoy claro que tiene un problema con la justicia de Estados Unidos y que usted es del Departamento de Estado. O sea, ¿qué puede pasar si Guatemala no extradita a estos dos panameños a Estados Unidos? Bien, resulta que las solicitudes de extradición a nuestro país son iniciadas por el Departamento de Justicia. Así es que yo le referiría al Departamento de Justicia con respecto a cualquiera de esos asuntos. Hay autoridades de justicia que van a trabajar con las autoridades de justicia en otros países para llevar adelante una solicitud de extradición. Y yo no voy a especular sobre el resultado final de una solicitud. Así es que una vez más le voy a referir al Departamento de Justicia porque es un asunto que está en vías. La pregunta la hice por el tweet que emitió el embajador, porque me llamó la atención que el embajador Cosa, un funcionario importante del Departamento de Estado, se refiriera al Parlacén, organismo que es muy cuestionado en Centroamérica y Panamá, justamente porque no todos, pero sí algunos de sus integrantes están involucrados en temas de corrupción. Sí, bien, a lo que se refiere usted es que yo emití un tweet diciendo que algunos individuos dentro del Parlacén, quienes quisieran darle membresía a algunos delincuentes acusados para que eviten la extradición, eso no es algo que nosotros vemos con ojos favorables. Eso daña el imperio de la ley y fomenta la impunidad en la región. Pero bien, eso sería verdad en cualquier organización multilateral debe evitar utilizar la inmunidad que se le brinda a sus miembros para darle inmunidad retroactiva a alguien que ha sido acusado, según ellos. Otra vez, no quiero referirme a un caso específico, pero lo que queremos es desalentar al Parlacén, bueno, a algunas personas del Parlacén de que se involucren en ese tipo de prácticas. Última pregunta, embajador. Venezuela. ¿Qué podemos saber los latinoamericanos de Venezuela? Bueno, Venezuela sigue siendo un serio problema para toda la región. Esto es una dictadura que ilegalmente se ha tomado el poder, ha destruido la economía del país, ha destruido todos los sistemas y los servicios del pueblo. El resultado ha sido que millones y millones de venezolanos han huido a países aledaños, así es que es un gran problema humanitario. Han creado problemas de seguridad para sus vecinos. Ellos están en el poder todavía porque tienen el apoyo externo de Cuba, Rusia, Irán. Y esa es la naturaleza del problema. Nosotros creemos que la solución es un gobierno de transición que sea ampliamente aceptable, incluyendo para el movimiento chavista en el país, así como también para los demás partidos en el país. Algún tipo de gobierno de transición en el cual podamos contar para que celebre elecciones honestas y justas, y entonces el pueblo venezolano podrá elegir sus propios líderes y eso deberá llevar adelante los intereses de toda la región.
nosotros el 31 de marzo emitimos una ilustración sobre cómo pudiese funcionar eso, un marco para una transición democrática. Tiene mucho detalle sobre cómo pudiese funcionar, pero obviamente eso está en manos de los venezolanos hacer eso. Creo que los países de la región han estado, y Panamá ha sido parte de esto también por medio de su membresía ante diferentes grupos, como el Grupo de Lima, algunos otros países que están en el Grupo de Contacto Internacional, y creo que hay un consenso bastante amplio internacionalmente con respecto a cómo se vería una solución, y creo que mientras más continuemos reiterando y diciendo claramente al pueblo venezolano que sí hay una salida a la crisis en la que su país se encuentra sumido y que hay una buena manera, resulta que no es una buena manera para las personas quienes quieren quedarse en el poder y continuar robando cientos de millones de dólares que han robado y se los han llevado a otros lados. Usted mencionó a Odebrecht anteriormente. Esto hace que Odebrecht se vea como poca cosa cuando uno mira las cantidades de dinero que han sido robadas por algunas de estas personas y algunas familias. Pero de todos modos, estamos intentando apuntar no a esas personas, sino al resto del pueblo venezolano y decirles que sí existe una muy buena manera para usted, para todos sus compatriotas, sin importar quién gane la elección. Y que es tiempo de que los delincuentes y criminales dejen de hurtar el tesoro del país y que permitan una transición. Bien, embajador Cossack, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dado. Gracias igual al equipo de la Embajada de los Estados Unidos en Panamá y al equipo del Departamento de Estado que nos ha facilitado esta entrevista. Otro día, en otra entrevista, le pregunto quién gana en las elecciones de noviembre. Muy bien. Voy a agendar esa entrevista para el 1 de diciembre. Entonces ambos sabremos. Pero muchas gracias a usted y muchas gracias a Radio Panamá también por esto. Ha sido un placer hablarles el día de hoy nuevamente. Y una cosa que usted no me preguntó, pero yo le tengo otra buena noticia, y es que nuestro embajador nominado para Panamá, Eric Bettel, ha aparecido, tuvo su audiencia con el Comité de Relaciones Exteriores y todo parece ir bien, y estamos muy complacidos de que pronto tendremos nuestro nuevo embajador en Panamá. Una vez más, muchas gracias. Siempre es un placer conversar con ustedes y con su audiencia. Gracias.